Hermanos, vamos a orar antes de entrar al mensaje. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, te agradecemos por ese tiempo, Señor, que nos concedes, Señor, como hijos tuyos, Señor, de poder congregarnos como tu pueblo. Es verdaderamente una bendición poder estar aquí, Señor, cada domingo y ver, Señor, que tú estás obrando, ver que tú continúas haciendo tu obra portentosa entre nosotros, Señor. Gracias por todo lo que está sucediendo en la comunidad. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada matrimonio, en cada joven, en cada soltero de esta congregación, cada ministerio. Gracias, Señor. Todo ha venido de tu mano. Ahora pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda bendecirnos, instruirnos. Obra según, Señor, la necesidad de cada uno que hemos llegado aquí. Nos hemos congregado para escuchar tu palabra, para escuchar la voz de tu Santo Espíritu y para pedirte, Señor, que nos ayudes a responder a ella en obediencia, a tomarla y hacerla nuestra, llevarla a la práctica y seguir cosechando frutos de esta obediencia que tú pones en nosotros. Bendícenos en esta tarde, te lo pedimos en Cristo. Amén. Bien, hermanos, vaya al libro de Hechos, en el capítulo 2. Nos encontramos todavía en el capítulo 2. La semana pasada, Pastor David estuvo predicando acerca del sermón de Pedro, ¿no? Continuamos ahí todavía en el sermón de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 37 al versículo 41. El título de esta predicación es El poder transformador del Evangelio. El poder transformador del Evangelio. Lo leemos ahí, amados. Por ahí van a estar apareciendo las diapositivas. Dale ahí, hija, por favor. Ese es el título de la predicación. Leemos del 37 en adelante. Al oír esto, bueno, voy a empezar a leer desde el 36, que es la culminación del sermón de Pedro. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Wow, no nos deja de impresionar este sermón, este primer sermón de un Pedro que ha sido transformado, de un Pedro renovado, de un Pedro lleno del Espíritu Santo. Este es su primer sermón, que fue predicado a una audiencia que en su mayoría sabían de las señales y milagros, que también sabían de la humillante crucifixión. Y quizás muchos de los que estaban allí en esta audiencia fueron algunos, y quizás la mayoría de ellos fueron los que dijeron cuando estaba Barrabás siendo liberado, muchos de ellos gritaron: libérale. Y cuando pusieron a Jesucristo, la mayoría de los que estaban ahí dijeron: crucifícale. Pero ahora, con este sermón magistral de Pedro, con este sermón, el primer sermón evangelizador de la iglesia naciente, ahora ellos están siendo testigos del cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo que prometió Joel. Y cuando Pedro llegó al clímax
de su predicación, él dijo: a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Vamos al primer punto. El primer punto de la predicación es el poder transformador de la predicación del Evangelio. Y como primer punto, en el versículo 37, es: la predicación del Evangelio produce convicción de pecado. Dale 2 más clics, por favor. Entonces, estamos viendo que Pedro termina la culminación de su sermón con esta portentosa declaración: a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, lo ha hecho Cristo. Dios lo ha resucitado de la tumba, ha sido exaltado y entronizado a la diestra del Padre. Entonces esa audiencia, al oír esta portentosa afirmación de Pedro, fueron conmovidos profundamente y dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Fueron conmovidos profundamente. Y esta palabra se los puse allí para que podamos entender que esta palabra está llena de significado. Es la palabra compungidos que habla la Reina Valera 60. Fueron compungidos de corazón. Esta palabra significa apuñalar. Quiere decir que las palabras de Pedro fueron devastadoras para ellos. Les produjeron un dolor intenso, penetrante, como si hubieran sido apuñalados. Y ellos, después de recibir estas palabras, le preguntaron desesperadamente a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos se dieron cuenta que habían rechazado al Hijo de Dios encarnado. Ellos habían rechazado al Mesías prometido, que había sido exaltado, resucitado y exaltado a la diestra de Dios. Ellos estaban abrumados, acorralados en un callejón sin salida. Se vieron desnudos por la palabra de Dios que llegó a las profundidades de su alma, a los sótanos de la podredumbre del corazón humano, donde nadie más puede llegar más que Dios. Y todos los argumentos que pudieran pensar para justificarse de su acción fueron hechos añicos. Y el poder del Evangelio sacó a la superficie su culpabilidad. Fueron convencidos de pecado y de juicio por la obra quirúrgica que hace, la obra quirúrgica y poderosa que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los huesos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa oculta a la vista de Dios, sino que todas las cosas están abiertas, descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que darle cuenta. La obra quirúrgica del Espíritu Santo convenciendo a esa multitud de 3,000 personas de pecado y de juicio. ¿Qué haremos? Esa es la pregunta. Este clamor de esa multitud, amados hermanos, es el grito desesperado de un pecador que está perdido en su pecado, clamando por salvación a Dios, cuando es expuesto a la palabra de Dios. Y es el mismo clamor que tuvo Pablo camino a Damasco. ¿Recuerdan cuando él iba rumbo a camino a Damasco? Cuando fue puesto también bajo la convicción de pecado, siendo un perseguidor de Cristo mismo y de su amada iglesia. Cuando Cristo le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo hace la misma pregunta: ¿qué haré, Señor? Se humilló y se sometió a la voluntad de Dios. Y tenemos
más preguntas como estas. También este carcelero en Filipo, donde después de sentirse que estaba perdido, sentenciado a muerte porque los presos estaban siendo liberados por ese temblor que hubo en ese lugar, también él clamó a Pedro, le dijo: ¿qué haré para ser salvo? Es el mismo clamor. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y reflexionando en esta pregunta, amados hermanos, esta es la pregunta más trascendental que un pecador puede hacerse cuando se siente bajo la convicción de pecado. Y si de hecho quiero animar, si hay alguien aquí que está sin Cristo, clama a Dios, ven a Él en arrepentimiento, humíllate delante de Él, confiesa tu pecado y Él te va a responder en su infinita gracia y misericordia. Por ningún instante creas la mentira de que eres una buena persona. No creas esa mentira. Quizás tú puedas decir: no he hecho nada a nadie, no he matado a nadie, no he robado, no he maltratado a mi esposa ni a mis hijos, soy trabajador responsable, etcétera. Quiero decirte que no importa lo moralmente recto que pueda ser una persona, todos somos culpables de pecado y de rebelión contra Dios. Cristo dijo: yo he venido a llamar, no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Se dice que un comandante de guerra, ilustrando esta confesión que hace Cristo, esa declaración que hace Cristo de: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Se dice que un comandante de guerra fue a una prisión militar y les iba preguntando a cada uno de los militares que estaban allí, les preguntaba: ¿y tú por qué estás aquí? Y cada uno de ellos empezó a decirle sus razones a este comandante militar. Uno decía: lo que pasa es que fue una equivocación. Otro decía: es que es un malentendido, me confundieron con otra persona. Pero el comandante le preguntó a un prisionero en particular y le dijo: ¿y tú por qué estás aquí? Y él le dijo: comandante, yo robé, tomé unos comestibles que no eran míos y estoy pagando aquí por mi delito. Y el comandante dijo a los custodios: suelten a ese hombre. Y todos los demás protestaron. Y el comandante dijo: bueno, como yo vine a buscar un culpable para darle un indulto y perdonar su delito, y como todos ustedes son inocentes, se quedan aquí prisioneros y el culpable es puesto en libertad. No pienses por ningún momento que eres una buena persona. Si estás aquí sin Cristo, ven a Él en arrepentimiento, en confesión de pecados, y Él te responderá. Él extenderá su infinita gracia y su misericordia para salvarte. Eso me lleva al segundo punto. Dale a la siguiente, por favor. La predicación del evangelio produce verdadero arrepentimiento. Versículos 38 y 39. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para todos y para sus hijos, todos ustedes, y para sus hijos y para todos los que están lejos y todos los que el Señor llame. Aquí tenemos de nuevo la figura de Pedro. Un Pedro que es completamente transformado por la llenura del Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo, y ahora tiene el valor,
que no tenía antes. Ahora Pedro tiene el valor y la autoridad de exhortar y confrontar el pecado de los judíos. Y viendo este ejemplo, este gran ejemplo de Pedro, me puse a pensar cómo Pedro, teniendo la oportunidad de hablar a una multitud tan grande, cómo empieza Pedro diciéndoles arrepiéntanse y exhortándoles a arrepentirse por sus pecados. Y creo yo que es importante, amados, señalar, siguiendo el ejemplo de Pedro de la exhortación a estos judíos, es importante señalar que algunos creen que perderemos la oportunidad de ser escuchados si mencionamos el pecado cuando le compartimos a alguien el evangelio. De paso, quiero decirles, amados, que debemos ser cuidadosos en compartir un evangelio plagado de ley que demanda cumplir reglas y normas. Un evangelio sin el ingrediente de la gracia de Dios es puro legalismo. Pero por otro lado, siguiendo el ejemplo de Pablo, me puse a pensar, hermanos, lo que ha estado ocurriendo por muchos años en el ámbito evangélico. Y hoy estamos viviendo nosotros, amados, en una generación en el que el evangelio ha sido domesticado. Un evangelio domesticado. Checa, Pedro no les dijo lo siguiente: Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ese es parte de un evangelio que ha sido predicado, un evangelio terapéutico, un evangelio que ha sido predicado por años, que atrae dentro de la iglesia personas de alguna manera que no buscan a Cristo, sino buscan llenar su vacío de amor y de afecto en su corazón. Y cuando no lo encuentran dentro de una iglesia, se van a otra iglesia, porque no se sienten atendidos y amados, porque no se acercaron a la iglesia para buscar a Cristo y el evangelio. Yo estoy de acuerdo que estamos aquí nosotros para hacer una comunidad, para abrazar, para cobijar a los que llegan aquí, para animarnos a las buenas obras unos con otros, para cuidarnos entre hermanos. Pero desgraciadamente así ha ocurrido por mucho tiempo. Un evangelio terapeuta que llama a las personas a que Dios tiene un plan maravilloso para ellos. Y se acercan a la iglesia con un corazón carente de afecto, de amor. Y cuando no lo encuentra en la iglesia, se va a otra iglesia porque no se siente amado, no se siente atendido, porque realmente no llegó a esta iglesia a buscar a Cristo y su evangelio. Pedro tampoco les dijo, discúlpenme por lo que les voy a decir, discúlpenme si los molesto o los hago sentir mal. Tampoco Pedro dijo esto. Y podemos ver también, hermanos, que en nuestro tiempo hay lugares donde no se puede mencionar la palabra pecado. Hay lugares donde no se puede exhortar a las personas a abandonar su pecado y vivir en santidad, porque el evangelio ha sido domesticado. Un mensaje que es cuidadoso de no ofender a nadie ni incomodar a nadie, que por ende ese pseudoevangelio que no desafía a nadie, que no transforma a nadie, que no libera a nadie, es un evangelio que no hay salvación. Pedro los exhorta y les dice: arrepiéntanse. Dale ahí, por favor, otro clic ahí, por favor. La exhortación de Pedro es: arrepiéntense. Y de nuevo, si nosotros vamos a las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que son las mismas palabras de Jesucristo
Son las mismísimas palabras que Cristo dijo en su inicio de su ministerio terrenal, cuando Él hizo un llamado apremiante y urgente a las multitudes que le seguían a Él. El tiempo se ha acercado, dijo Cristo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nosotros hemos escuchado, hermanos, infinidad de veces hablar acerca del Evangelio, del arrepentimiento. Y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí conocemos el significado del arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra griega metanoia, meta, cambio, noia, conocimiento, un cambio de mente, un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en cuanto a la manera de pensar y una opinión acerca de algo o alguien. Hablando en el contexto del sermón de Pedro, Pedro les está diciendo a ellos: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar acerca de Jesucristo. Ellos tenían que cambiar su manera de pensar en cuanto a la persona de Jesús. Los judíos necesitaban cambiar la forma en que habían pensado en Jesucristo, porque habían considerado que Jesucristo era un impostor, un blasfemo, un engañador, como alguien digno de muerte. Pero ahora, con la exhortación de Pedro, ahora en lugar de rechazarlo, deben de arrepentirse y verle como el Señor y el Mesías prometido y glorificado. Entonces, arrepentirnos, hermanos, no es sentir solamente una tristeza o remordimiento y lamentarnos por lo que hemos hecho mal. El arrepentimiento realmente es un acto que afecta la mente, que afecta el corazón. Es un acto de rendición completa a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sabemos nosotros que hay un arrepentimiento inicial que es otorgado por Dios. El arrepentimiento aún Dios lo concede. Hay un arrepentimiento inicial que Dios lo otorga en la conversión, un cambio de dirección de 180 grados donde nosotros le damos la espalda al pecado, un cambio de pensamiento como resultado de creer en el Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro arrepentimiento inicial, pero el arrepentimiento también debe ser un estilo de vida de cada uno de nosotros. Debe de ser un estilo de vida del creyente, porque diariamente nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque todos los días pecamos contra Dios. Todos los días, y necesitamos un arrepentimiento genuino para ser puestos bajo la convicción del pecado por la acción del Espíritu Santo que toma la palabra de Dios y la aplica a nuestros corazones. Y ahí, cuando nosotros nos sentimos convencidos de pecados, también muchas veces decimos este clamor: ¿qué haremos? ¿Qué haré cuando Dios me está convenciendo de pecado? Es ahí en ese preciso momento, hermanos, como muchas veces yo le digo a Dios, pido a Dios que produzca en mí un genuino arrepentimiento, que me lleve a mortificar el pecado, a asfixiar el pecado, hasta darle muerte, y que sea movido a aborrecer el pecado, porque el pecado es una afrenta contra Dios. Eso es lo que es el pecado. Y un creyente que ha sido genuinamente, que se ha arrepentido genuinamente, está en un proceso de santidad. Un proceso de santidad progresiva en el que vamos, amados hermanos, abandonando nuestra pecaminosa manera de vivir y volvernos a Cristo las veces que sean necesarias para renovar nuestro compromiso de serle fieles y agradarle solamente a Él. Pedro dijo:
arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Y algo que también vamos a ver en el libro de los Hechos es que el bautismo en el libro de los Hechos, el bautismo en agua, era un compromiso no negociable en la iglesia naciente del nuevo pacto. El Nuevo Testamento no concibe, a un creyente que rechace el bautismo. No, cuando vemos a alguien en el libro de los Hechos recibiendo a Cristo como su suficiente Salvador y Señor, hacía el compromiso de bautizarse, de hacer una confesión pública de su fe en Cristo Jesús como el Mesías. Y en el contexto de Pedro, el ambiente ahí, hermanos, en el contexto de este sermón de Pedro, el ambiente ahí era puramente judío, centrado en Jerusalén. Aún los gentiles estaban por ser incluidos, como vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos, pero el bautismo de estos primeros judíos marcó algo importante, que es la ruptura pública de estos judíos, la ruptura pública contra el sistema religioso judío y su identificación con Cristo como Mesías y Señor. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Estaban renunciando, estaban haciendo una ruptura pública contra el sistema del judaísmo que ellos habían venido creyendo por mucho tiempo y abrazando, y ahora públicamente se están identificando con Cristo, con Jesús, como el Señor y el Mesías prometido. Y cuando ellos bajaron a las aguas, esa era una señal evidente que su rechazo a Jesús había quedado atrás. Y ahora están dando testimonio de su confesión de fe en Cristo, y están sometiendo sus vidas desde ese momento en adelante al señorío de Cristo. Por cierto, como ya lo anunció Iván, ya vienen las pláticas prebautismales, los bautismos en agua. Y yo no sé si tú en alguna ocasión te has acercado a alguien, ya sea aquí o en otro lugar, y le has preguntado cuando va a haber bautismos: ¿cuándo te bautizas, hermano? Y estoy seguro que posiblemente hayas recibido esta respuesta: todavía no estoy preparado. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuándo te bautizas, hermano? Todavía no estoy preparado. Primero debo arreglar mi vida. Es que tengo muchas luchas todavía y no le quiero fallar a Dios. La respuesta es: yo soy bautizado y tengo las mismas luchas que tú. Sigo teniendo las mismas luchas que tú y estoy peleando la batalla con la ayuda de Dios para ser transformado a la semejanza de Cristo. Si esperáramos el día en que seamos perfectos para bautizarnos, pues entonces nadie se va a poder bautizar. Vienen los bautismos. Si tú no has hecho este compromiso público de tu confesión de fe, hazlo, es una buena oportunidad. Y Pablo, hermanos, nos enseña acerca de este bautismo, qué es lo que representa el bautismo. Y también creo que nosotros ya lo conocemos, pero necesitamos verdaderamente conocerlo, terminar de conocerlo, abrazar esta verdad y vivir de acuerdo a lo que ha ocurrido en ese bautismo, los que nos hemos bautizado. Pablo usa esta representación del bautismo como un simbolismo para mostrar que el creyente en su bautismo fue unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Romanos, ¿recuerdan cuando estuvimos predicando Romanos? La carta de Romanos, en capítulo 6, del versículo 1 al 4, él menciona lo siguiente: hemos sido bautizados en su muerte, le dice Pablo,
¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? No, no. ¿Que no saben que los que hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sepultados en Cristo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en novedad de vida? Eso es lo que representa el bautismo. Es la muerte del viejo hombre y la resurrección de una nueva criatura en Cristo. Pero eso no ocurre, hermanos, cuando descendemos a las aguas. Eso no ocurre cuando descendemos a las aguas. El bautismo es simplemente un testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús, de lo que ya ha sucedido en nosotros, que ya nos arrepentimos y que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas y ahora estamos dando confesión pública de que mi vida antigua termina y soy un discípulo de Cristo. Entonces, el bautismo es un testimonio público, es una evidencia externa de algo que ha ocurrido en el interior. Y también dice Pablo en el 6:5 de Romanos, porque hemos sido, de nuevo, unidos a Cristo en la semejanza de su muerte y su resurrección. No sé si vas a poder recordar esto de cuando él dice unidos a Cristo. Esta palabra unidos o unidad es la palabra plantados, injertados en Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? No en tu bautismo, sino en el momento de tu salvación. En el momento de tu salvación fuiste unido a Cristo. Tu vida fue implantada en Cristo. Y a partir de ese día comienza un crecimiento espiritual. Así como los pámpanos crecen por medio de la savia que fluye del tronco, así el creyente unido a Cristo engendra nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos afectos. Es impulsado a buscar lo que antes no le era atractivo. Es impulsado a buscar la justicia, la santidad, la rectitud. Y todo eso estaba implicado en esta exhortación de Pedro al arrepentimiento. Eso es lo que incluía con los que bajaron al agua. Pedro los exhortó al arrepentimiento, pero también mencionó bendiciones. Ahí están. Van a recibir perdón de pecados, recibirán el don del Espíritu Santo, ustedes y sus hijos, para los que están lejos y todos aquellos que el Señor llame. Pedro también mencionó bendiciones que vienen de la salvación como resultado de una persona que es salva. Y de nuevo, bautícense para perdón de pecados. Y de paso, el bautismo, hermanos, no es para perdón de pecados. Nosotros nos bautizamos porque ya hemos sido perdonados, que es muy diferente. Ya hemos sido perdonados porque hemos creído en nuestro Salvador y por eso nos bautizamos, que evidentemente en el bautismo implica el haber sido perdonados y recibir a Cristo como nuestro suficiente Salvador y Señor. Pero las bendiciones no terminan allí. Él dice que van a recibir el don del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del don del Espíritu Santo, inmediatamente nuestra mente vuela y pensamos que se tratan acerca de la impartición de dones que da el Espíritu Santo. Bueno, aquí no está hablando de la repartición de dones del Espíritu Santo, sino de la morada del Espíritu Santo en el corazón de un creyente. La morada del Espíritu Santo dentro de un creyente, que este mismo Espíritu que viene a morar toma todos los beneficios salvíficos de la obra de Cristo y los aplica a la vida del creyente. Este es el don maravilloso que Dios ofrece. ¿A quién? A esos judíos que eran padres de familia y a sus hijos.
La promesa se extiende también a sus hijos como bendiciones que vienen del Evangelio. Pero quiero detenerme ahí para decirle que estas bendiciones no son en automático, ¿verdad? Estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo. La promesa de recibir el don, la morada del Espíritu Santo, no es en automático. Sí se extiende a nuestros hijos, los que están lejos, en cuanto al Señor llamare. Pero en cuanto a nuestros hijos, Dios nos ha llamado, amados, a los que somos padres, Dios nos ha llamado a que seamos nosotros responsables de modelar el Evangelio a nuestros hijos, de influenciarlos, de influenciar a nuestros hijos por nuestro testimonio, por nuestra fe en Cristo. Aunque, caray, algo cayó. Aunque en ocasiones los papeles se invierten. En ocasiones los papeles se invierten, se intercambian. Y son los hijos influenciando a los padres. Pero Dios, amado hermano, si eres padre de familia, Dios quiere usar tu fe. Dios quiere usar tu compromiso de serle fiel al Señor. Dios quiere usar el servicio que tú le rindes a Él en una congregación, porque esto puede causar un impacto en tus hijos, y no solamente en ellos, sino en las generaciones que vienen. ¿Cuán alentadora promesa es esa, hermanos? ¿Cuán esperanzadora es esa promesa de saber que Dios puede utilizarnos para influenciar a nuestros hijos a la fe en Cristo Jesús? Y esta promesa se sigue extendiendo a todos los que están lejos, dice Pedro, para tantos como el Señor llame. Y aquí podemos ver implicada que esta promesa es para todo aquel que cree de todas las naciones, a quienes el Señor mismo llame eficazmente y respondan al arrepentimiento y reciban el mensaje del Evangelio, como dijo el profeta. Todo aquel, el profeta Joel, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El don del Espíritu Santo. Wow, hermanos, nosotros no terminamos de dimensionar lo que hemos recibido de parte de Dios. El don del Espíritu Santo. Es un regalo que Dios nos ha concedido, nuestra conversión, el don del Espíritu Santo. Es el regalo más maravilloso que podamos haber recibido. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie puede reconocer a Jesús como el Hijo de Dios encarnado, que es el Señor y Mesías exaltado, si Dios no le concede el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Nadie puede creer en el Evangelio ni puede recibir perdón de pecados si no es por el don del Espíritu Santo. No hay salvación sin el Espíritu Santo. Como dice Efesios, porque habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. Dale un clic, por favor, ahí. Dale uno más. La predicación del Evangelio produce fruto abundante. Versículos 40 y 41. Y Pedro, con muchas otras palabras, les testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Lucas agrega este comentario a su narración, y parece ser como que el sermón de Pedro fue interrumpido. Parece ser. O Lucas no registró completamente el sermón de Pedro, sino que hizo solamente un resumen. Parece que es lo que está sucediendo allí, pero él registra la cúspide de la exhortación de Pedro, que es
sean salvos de esta generación perversa. Nosotros pensamos que la generación en la que nosotros vivimos es una generación corrupta, pero ya hace 2000 años existía una generación que estaba completamente torcida por el pecado. La generación pasada ha sido perversa. Nuestra generación es una generación perversa, y la generación que viene también es una generación que va a estar abrumadoramente perversa. Y por ahí hay destellos de lo que ya está sucediendo y podemos ver nosotros claramente. Pero Pedro termina con una cosecha de su predicación magistral. Dice que los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 almas. Wow. No sé si tú recuerdas que este grupito es un grupito que estaba perseverando, esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles y un grupo de creyentes y discípulos en Cristo que eran 120. Ahora estos 120 se han convertido en miles de discípulos de Cristo que han recibido a Cristo como su Señor y Mesías exaltado, entronado a la diestra de Dios. Y este mensaje, Cristo como Señor y Mesías exaltado y entronizado a la diestra de Dios, ese es el mensaje principal, central, que estaremos viendo recorriendo el libro de los Hechos. Ese es el mensaje central de los apóstoles que trajo las multitudes y la expansión de la iglesia de Cristo. Quiero terminar con un pasaje en Isaías 44, 3 y 4, y voy invitando a los hermanos del grupo de adoración que vayan pasando. Isaías 44, 3 y 4. La promesa de Dios acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Wow, hermanos. En esas condiciones estaba el pueblo escogido de Dios, en medio de un pueblo seco y una tierra árida. El Señor promete que iba a derramar el agua de su Santo Espíritu y comenzaría a haber una abundante cosecha como resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Amados, después de predicar un par de sermones de este sermón, prédica magistral de Pedro, nosotros como iglesia, como individuos, como familia, necesitamos, amados, necesitamos enfocarnos en las suficiencias de las Escrituras para vivir la vida cristiana. Necesitamos abandonar nuestra propia autosuficiencia. Necesitamos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, que es la palabra de Dios, poder de Dios para salvación, para seguir siendo convencidos de pecado por la acción del Espíritu Santo, y que ese mismo Espíritu Santo produzca en nosotros un continuo arrepentimiento y seamos movidos, amados, para mortificar y asfixiar el pecado hasta darle muerte. Necesitamos el Evangelio.
Necesitamos el Evangelio y eso es lo que vamos a seguir repitiéndote y predicándote aquí en CGR. El poder del Evangelio predicado fielmente es suficiente para transformar a una persona. El poder del Evangelio predicado fielmente es suficiente. No el poder del discurso, ni la oratoria, ni la elocuencia de un hombre. Sí necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo que no suavicen el Evangelio. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Evangelio predicado fielmente, hermanos, para preservarnos en momentos de turbulencia y perseverar cuando nuestra fe está siendo probada. Necesitamos el poder del Evangelio que es suficiente para producir en nuestras vidas fruto abundante que glorifica a Cristo y para ser transformados a la estatura de Cristo. Póngase de pie, amado hermano. Dios sigue obrando poderosamente entre nosotros. Él lo está haciendo justo ahora. Él sigue obrando poderosamente entre nosotros, aunque a veces sea necesario que Dios traspase nuestros corazones, aunque a veces sea necesario que Dios taladre nuestros corazones con su palabra para que podamos mantenernos alerta y nuestros oídos espirituales estén abiertos a la voz de Dios por medio de su Santo Espíritu. Ahí donde tú estás, si quieres hablar con Dios un momento, es entre tú y Dios. Si Dios te está llamando en este preciso momento y te ha mostrado con claridad en dónde estás y hacia dónde te quiere llevar, es un momento para que tú hables con Él. Es un momento para que tú tengas comunión con Cristo.